Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos como siempre a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También nos pueden sintonizar en vivo a través del Periscope, Facebook Live y vernos a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, hoy vamos a conocer sobre los detalles de una enfermedad infecciosa que conocemos bajo el nombre de tuberculosis. Un nombre muy fuerte, ¿no, Marilia? Así es, y que también está muy latente en estos momentos en nuestro país. Así es. Para ello, tenemos en la línea telefónica a María Eugenia Landaeta, médico infectólogo y jefe de servicio de infectología del Hospital Universitario de Caracas. Bienvenida, doctora. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a su programa. Gracias por acompañarnos nuevamente, ya la hemos tenido en otros temas. Así es. Y bueno, este tema de la tuberculosis, doctora, ¿qué es la tuberculosis? ¿Por qué se origina? La tuberculosis es una enfermedad que se llama de las enfermedades de la pobreza, que es una enfermedad que es causada por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis, que se transmite por cuando una persona tose o estornuda, expulsa en su saliva, en las goticas de saliva, los bacilos tuberculosos, y estos son aspirados por otras personas, produciéndoles la enfermedad. Se llama enfermedad de la pobreza porque tiene que ver con la disminución de las defensas del organismo en las personas, por ejemplo, desnutridas. Exacto. O con el hacinamiento, cuando las personas viven muchas personas juntas en una casa, por ejemplo, también ese contacto cercano es predisponente para la infección. Las malas condiciones higiénicas. Las malas condiciones higiénicas es muy importante. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad, doctora? La tuberculosis es una enfermedad que no es aguda, es decir, no es que la persona se siente mal así de un día para otro, sino que es una enfermedad que progresivamente va causando en las personas fiebre, sobre todo de predominio nocturno, con sudoración nocturna, pérdida de peso y tos con expectoración. Esos son los tres signos cardinales de la tuberculosis y en general, cuando al principio en el Programa Nacional de Tuberculosis funcionaba, cuando uno veía un paciente por cualquier motivo de consulta, siempre era obligatorio preguntarle que si tenía tos o que si tenía fiebre o si perdía peso, que eran las preguntas cardinales para el diagnóstico de tuberculosis. En el tiempo se logró bajar mucho los índices de tuberculosis en el país. Sin embargo, últimamente, por la explosión de casos de VIH y por las malas condiciones que existen, digamos, actualmente de pobreza, desnutrición, hacinamiento, etcétera, ha habido un aumento otra vez muy importante de estos casos de tuberculosis. Ahí caemos en el tema de la vacunación, ¿no? Como medidas preventivas. Sí, por supuesto. La vacuna BCG, que es la de tuberculosis, es una vacuna obligatoria desde hace muchos años en Venezuela, y se supone que un niño no debe salir de una maternidad en el momento del nacimiento sin haberle colocado esa vacuna. Sin embargo, ya desde hace bastante tiempo no existe en Venezuela, es muy difícil de conseguir, y entonces hay muchos niños hoy en día que no están vacunados contra la tuberculosis. Es decir, que una persona que ya fue vacunada con la BCG no puede contagiarse con la tuberculosis. No es exactamente así. Lo que previene la BCG son las formas graves de la enfermedad, porque lo que hace es despertar la inmunidad del organismo contra la enfermedad, y entonces a veces las personas inhalan los bacilos y se quedan, digamos, alojados en los pulmones, pero no les causan enfermedad, y esas personas pueden vivir así muchos años, para toda la vida. Pero lo que realmente previene la BCG son las formas graves como meningitis tuberculosa o tuberculosis diseminada, sobre todo en los niños, mientras ellos van formando sus defensas. Doctora, pero es preocupante, ¿no? Esto de que en el país se haya dejado de vacunar a los niños, algo que, porque estamos hablando de que esos son acuerdos, ¿verdad?, en materia sanitaria que llegan los países de la región, del mundo, para evitar que estas enfermedades se propaguen. ¿Hasta qué punto es la responsabilidad de las autoridades? O sea, ¿qué tipo de responsabilidad tienen ellos en esto, pues? Bueno, por supuesto que la responsabilidad de las autoridades. El programa ampliado de inmunizaciones tiene 14 vacunas, que no son todas las que deberían colocarse, pero que son las que deberían ser obligatorias en el país y que deberían ser gratuitas a la población, colocándose en los ambulatorios del ministerio y en las unidades sanitarias.
y resulta que ya desde hace bastante tiempo las coberturas vacunales de los venezolanos han bajado considerablemente. Se supone que para que una persona, o sea, para que un país, digamos, sea inmune a una enfermedad y pueda erradicarla, tiene que haber un 95% de personas vacunadas o de niños vacunados en ese país. Claro, y resulta la que en generación de Venezuela relevo, las coberturas vacunales son malas. Claro. Pero es que a la final, eso creo que lo hemos debatido en este espacio, Marilia, no es más barato vacunar que atacar la enfermedad. Que tener un repunte como el que tenemos. No sé. Bueno, eso depende de lo que tú llames más barato, porque más barato sería si el gobierno le diera tratamiento a los pacientes. Si tú previenes una enfermedad y los pacientes no se enferman, es más barato que si tú tienes los pacientes hospitalizados por esa enfermedad y tú les das todos los cuidados que necesitan. Pero en el momento no, porque el ministerio o el gobierno o las autoridades sanitarias no le brindan a los pacientes lo que se necesita. Entonces no gastan dinero, ellos no gastan dinero en medicamentos, no gastan dinero en recursos, no gastan dinero en nada de eso, los pacientes simplemente se mueren de mengua. Claro, cuando estoy Entonces sale más barato dejar morir a los pacientes que vacunarlos o que tratarles las enfermedades. Claro, cuando yo hago esa comparación, lo hago en el término de un país normal, ¿no? Es correcto. Eso es lo que yo estoy... Y eso es lo que tratamos de visualizar aquí. Bueno. Le pregunto, doctora, estamos hablando con la doctora María Eugenia Landaeta, médico infectólogo y jefe de servicio de infectología del Hospital Universitario de Caracas. Ya que hablamos esto de los niños, ¿qué tan fuerte, qué tan peligroso es que los niños se contagien de tuberculosis? Sobre todo los niños recién nacidos antes de un mes son los más peligrosos, porque como ellos prácticamente no tienen ninguna inmunidad contra esta enfermedad, ellos pueden tener tuberculosis diseminadas muy graves y que les pueden producir la muerte, como por ejemplo meningitis tuberculosa, que es muy grave en ellos, o si el paciente no fallece puede dejarle secuelas muy importantes para toda la vida. Claro. Entonces, los niños un poquito más grandes pueden desarrollar la enfermedad, pero son un poco más capaces de defenderse contra ella y entonces el tratamiento es más efectivo. Y por eso se les pone la vacuna a los niños cuando nacen. Claro. Es importante. ¿Y en el caso de las personas de la tercera edad? En el caso de las personas de la tercera edad, ellos son susceptibles a tuberculosis porque sus defensas van envejeciendo y se van disminuyendo. Entonces las personas de tercera edad son más susceptibles a muchas enfermedades y por supuesto también a la tuberculosis. Entonces estos son pacientes que tienen que ser monitoreados, por eso cuando la persona va al médico por cualquier motivo de consulta, tú tienes que preguntarle a él, o el médico debería preguntarle, usted tose, usted sufre de fiebre, usted pierde peso. Así es, doctora, al principio del programa nos asomaba más o menos cómo es el contagio de esta enfermedad, pero quisiera que nos explicara bien, porque de hoy se trata nuestro programa de prevenir esta enfermedad. Entonces, ¿cómo es el contagio de la tuberculosis? Cuando las personas que tienen la enfermedad tosen o estornudan, sobre todo la tos, porque la tuberculosis es una enfermedad que produce mucha tos y con expectoración. En esa expectoración están los bacilos, y los bacilos son transmitidos a las personas que aspiran estas gotas cuando la persona tose, a una distancia más o menos entre 1 y 2 metros, y es un contacto más o menos continuo. Por eso cuando llega la persona con tos, usted le pregunta, ¿usted tiene algún familiar o alguien cercano que haya sufrido de la enfermedad? Porque estos contactos también nos dan pistas de orientación hacia el diagnóstico de tuberculosis. Esa es la vía principal de transmisión. Bien importante todos estos datos que nos está dando la doctora María Eugenia Landaeta sobre bueno, ya tenemos unos 3 que son básicos. Usted tose, usted tiene fiebre, usted pierde peso, las preguntas básicas que si no se las hace el médico, usted por lo menos debe saberle esos tips. Bueno, doctora, vamos a invitarla a permanecer en la línea telefónica. Hay muchas más preguntas, por supuesto, sobre esta peligrosa enfermedad. Nosotros necesariamente tenemos que hacer la pausa de este momento, pero ya regresamos. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Veregroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Veregroup, aliados en compras y envíos. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Si te gusta un buen corte de carne a la brasa, date el gustazo en el restaurante Los Pilones, donde también puedes pedir cerdo, pollo y pescado en el término de tu preferencia. En Los Pilones te esperan para atenderte y ofrecerte lo que tú mereces, calidad y sabor criollo. En Las Mercedes, frente al Tolón, restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos conversando sobre una enfermedad que está muy latente en nuestro país en estos momentos, como es la tuberculosis. Para ello nos acompaña vía telefónica la doctora María Eugenia Landaeta, médico infectólogo y jefe del Servicio de Infectología del Hospital Universitario de Caracas. Doctora, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? ¿Qué pruebas o qué exámenes se le hace al paciente para saber que efectivamente tiene tuberculosis? Fíjate, el diagnóstico de la tuberculosis es relativamente sencillo, en el sentido de que cuando la persona tose, bota una flema que puede ser recogida en frasquitos de estos de uranálisis y llevada a los laboratorios que tienen la prueba para hacerle una prueba de microscopía. O sea, se coloca sobre una lámina, se ve en el microscopio y es sencillo ver los bacilos. No siempre es sencillo dependiendo del tipo de tuberculosis, pero es la forma más rápida de hacerlo y es barato. Hay otras pruebas que se pueden hacer, que se hacen, por ejemplo, en el Instituto de Biomedicina del Hospital Vargas, que se hacen en algunas clínicas privadas, que es la adenosindeaminasa, y hay algunas pruebas especializadas que se hacen en el algodonal y que se hacen en algunas clínicas que se llaman PCR o reacción en cadena de polimerasa, que detecta no solamente el bacilo, sino también el hecho de que pueda ser resistente a algunas de las drogas, ¿no? Claro. Y cuando esa persona es diagnosticada de tuberculosis, doctora, ¿qué pasa? ¿Es hospitalizada o depende el tipo de evolución de la enfermedad? Sí, depende del estado físico de la persona. Si la persona está en un estado físico más o menos bueno, uno lo que hace es que le pone tratamiento y la monitorea por consulta externa. Eso lo hace el Programa Nacional de Tuberculosis a través de los neumonólogos de los servicios de los hospitales, donde, por ejemplo, aquí en el Hospital Universitario donde yo trabajo, el servicio de neumonología es el que tiene el comando del Programa Nacional de Tuberculosis. Entonces nosotros le hacemos el diagnóstico a los pacientes, ellos monitorean el tratamiento. El Programa Nacional de Tuberculosis tiene la obligación de darle el tratamiento completo a los pacientes y es un tratamiento que dura aproximadamente 6 meses. A veces puede durar un poco más, por ejemplo, en los pacientes con SIDA o en algunos pacientes muy inmunosuprimidos, y entonces se prolonga hasta por 9 meses o hasta por 1 año. Pero ahí entramos en un tema, o me pregunto yo que la estoy escuchando, como es tan fácil de contagiarse en ese sentido de toser, exacto, ¿qué pasa? ¿Qué esa medidas persona, preventivas ¿qué tienen que hacer, por ejemplo, en sus hogares, que conviven con esa persona que está... ¿Cómo debe ser el cuido? El cuido y, en todo caso, esa área donde está esa área donde va a vivir la persona. Uno se pregunta, ¿debe estar aislada? Los familiares, todo eso.
Bueno, fíjate, eso es una pregunta bien interesante, porque a veces los familiares le toman como miedo a los pacientes que tienen el diagnóstico de tuberculosis. Pero eso no es muy complicado. Lo único que tienen que hacer es que al principio, desde el momento en que se hace el diagnóstico, se le pone un tapaboca al paciente para que la tos o sea, las gotas de saliva no salgan a infectar a otras personas durante las primeras 2 semanas del tratamiento. Después de eso, ya cuando ya es negativo el esputo, o sea, la prueba de microscopía que les acabo de mencionar, ya ese paciente ya no transmite la enfermedad y lo que tiene que hacer es cumplir su tratamiento. Por supuesto, mucha limpieza en el hogar. Se le pueden apartar las cosas del paciente, por ejemplo, su toalla, su plato, su cubierto, durante sobre todo las 2 primeras semanas del tratamiento. Y es muy importante que los familiares, las personas que viven con esa persona, tienen que venir al médico a hacerse sus pruebas. Claro, descarte. Porque muy probablemente, como ya han estado en contacto con ese paciente, puede haber alguno de ellos que también haya que darle tratamiento. Entonces lo que tienen que hacer es venir al médico, se les hace una radiografía del tórax, si están tosiendo se les hace un BK del esputo y se les pone una prueba intradérmica que se llama PPD, que es una pullita que se le pone en el antebrazo y a las 48 horas uno la examina a ver si le ha prendido, si tiene alguna roncha allí rojo, pues se le mide con una reglita y en los pacientes en que les sale esa prueba positiva se les da tratamiento. ¿Deben de tener alguna dieta, doctora, estos pacientes con tuberculosis? Bueno, no necesariamente. Lo que se les manda son muchas vitaminas porque las drogas antituberculosas tienen algunos problemas de efectos adversos que obligan entonces a las personas a tomar un poco de complejo B y algunas otras vitaminas, pero eso se le añade al tratamiento y ya con eso es suficiente. Yo me sigo quedando con las partes de esta situación del contagio, ¿no, Marilia? Porque, ya descartamos, hay que buscar a los familiares para descartar que tengan esta enfermedad. Si es un niño, el caso de la persona con tuberculosis, no hay que ir a la escuela para ver si el origen de la enfermedad fue allí, qué pasa con el área, la urbanización, la zona donde está esta casa, donde la persona tiene tuberculosis. Las autoridades no tienen que ir allí a hacer como especie un chequeo de los vecinos de esa zona. Bueno, de los vecinos a lo mejor no, porque es un contacto cercano realmente lo que necesitas para la transmisión, ¿no? Y bueno, a menos que sea una persona que viva muy cerca o que pase mucho tiempo dentro de la casa, etcétera. Pero en general lo que se dice es que las personas que viven con el paciente hay que chequearlas. Y bueno, los epidemiólogos tienen que hacer sus investigaciones para ver quiénes son los contactos verdaderos, porque también muchas personas cogen miedo de que hayan sido contagiadas y realmente no han tenido un contacto verdadero con el paciente. Así es, doctora. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tuberculosis latente? La tuberculosis latente es otro concepto que es como cuando las personas tienen su inmunidad bien, adquieren el bacilo por inhalación, el bacilo se aloja en los pulmones, pero el sistema inmunológico de la persona, sus defensas están muy bien y son muy eficientes en mantener ese bacilo, digamos, controlado. Claro. Ese paciente, esa persona no va a tener la enfermedad mientras su sistema inmunológico esté correcto. Esa persona puede tener una reactivación de la enfermedad en el caso en que, por ejemplo, contraiga VIH o, por ejemplo, sus defensas bajen por algún motivo, que tenga, por ejemplo, cáncer, diabetes o alguna otra comorbilidad, o después de los 65 años si sus defensas bajan mucho. Y eso me llama la atención esto de las defensas. ¿Por qué las personas mayores pierden, bajan su efectividad en la defensa? ¿Qué tienen que hacer para no perder esa efectividad? Bueno, mira, eso es una cosa que se llama inmunosenescencia, que es el envejecimiento del sistema inmunológico. Ya deja de ser efectivo. Así como el pelo se te pone blanco, así como la piel se te pone delgada, así como todo ese proceso del envejecimiento. También el sistema inmunológico tiene ese proceso de envejecimiento. Entonces ya las células no son tan eficientes para defenderte de las infecciones y las inmunoglobulinas no son lo suficientes para defenderte de infecciones. Y entonces esas personas empiezan a tener infecciones oportunistas que son, digamos, las enfermedades de los ancianos, pues por decirlo de alguna manera. ¿La tuberculosis se cura, doctora? ¿Se puede superar?
La tuberculosis sí se cura. Es una enfermedad que no es tan fácil de curar en el sentido de que tú tienes que combinar 4 drogas por 2 meses y 2 drogas por 4 meses, o sea, son 6 meses totales de tratamiento, y es un tratamiento largo, complicado, que a veces tiene efectos adversos, pero se cura. Hay unos pocos casos que tienen resistencia el bacilo al tratamiento, y eso se monitorea cuando después de cierto tiempo del tratamiento repetimos las pruebas a los pacientes y los bacilos todavía siguen allí. Entonces se les hace un PCR para saber qué tipo de resistencia tienen. Hay uno que se llama multidroga resistente, otros extremadamente resistentes, y entonces en ese caso se deben utilizar otros tratamientos alternativos a los tratamientos principales que son para tuberculosis. Entonces se usan drogas distintas, pues, de combinaciones. Al paciente a veces tiene que estar hospitalizado durante un tiempo largo hasta que uno está seguro de que verdaderamente se ha curado, pero en la mayoría de los casos se cura con el tratamiento estándar de 6 meses. Así es, estamos conversando con María Eugenia Landaeta, médico infectólogo y jefe del servicio de infectología del Hospital Universitario de Caracas, conociendo los detalles de esta peligrosa enfermedad como es la tuberculosis. Es decir, doctora, la tuberculosis, si no se atiende como debe ser, es mortal. Es correcto, porque ella va progresando, y entonces, por ejemplo, en el caso de la tuberculosis pulmonar, hay veces que se forman en los pulmones unas cavernas bastante grandes, llenas de pus, y entonces eso puede erosionar inclusive la circulación, los vasos sanguíneos de los pulmones, y la persona entonces se dice que escupen o vomitan sangre de los pulmones, y entonces eso produce fibrosis pulmonar, o sea, todos los pulmones se complican mucho y puede producir la muerte del paciente. Inclusive en el caso de los pacientes inmunosuprimidos, como los de VIH, los de cáncer o los ancianos, si tienen una infección diseminada, les puede producir meningitis o les puede producir otro tipo de afectación de los órganos que pueden también conducir a la muerte. ¿Y qué otros órganos afecta la tuberculosis? Nos habló de los pulmones. ¿Y qué otros órganos? Los pulmones, las meninges, o sea, el cerebro, y también puede producir problemas del hígado, problemas de los riñones y problemas hematológicos inclusive. O sea, hay varios problemas que pueden ser producidos por la tuberculosis. Puede producir insuficiencia suprarrenal, o sea, hay muchos tipos de problemas graves que pueden ser producidos, porque cuando el bacilo empieza a diseminarse por la sangre, se puede alojar en cualquiera de los órganos del cuerpo y producir problemas allí. Y como, bueno, ya vimos a lo largo de todo este programa lo peligroso que puede ser esta enfermedad, cómo se contagia, todo aquello, pero las personas como medida preventiva pueden chequearse, o qué tanto tiempo debe chequearse cualquier persona para prevenir que no tenga los síntomas de esto, inclusive antes que los síntomas sean visibles. Bueno, fíjate, cuando las personas se hacen sus chequeos anuales deberían tener por lo menos una radiografía de tórax, que es como la prueba básica para ver lesiones pulmonares. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando los cartoncitos estos amarillos que daban en Sanidad, allí te pedían que te hicieras un PPD y una radiografía de tórax. Allí en ese cartoncito, que supuestamente hay que actualizarlo cada cierto tiempo, entonces allí hay pruebas de tuberculosis para detectar, digamos, precozmente los casos sintomáticos respiratorios. O sea que una persona puede acudir, disculpa que la interrumpa, doctora, ya estamos llegando casi al final del programa, una persona puede acudir a estos departamentos de sanidad y a pedir que le hagan esas pruebas. Sí, correcto. Buenísimo. Bueno, y tenemos un punto bien importante. Doctora, sus redes sociales, sus puntos de contacto antes de finalizar. @Marulandaeta es mi Twitter y Instagram, y la página de la Sociedad Venezolana de Infectología, sbinfectología.org, y también tienen su Twitter y su Instagram, que es sbinfectología. Así es, bueno, le damos las gracias a la doctora María Eugenia Landaeta, médico infectólogo y jefe del servicio de infectología del Hospital Universitario de Caracas, por habernos aclarado hoy todas estas dudas con respecto a esta enfermedad, como es la tuberculosis, y también la prevención, que es lo más importante. Exacto, en esa prevención, detalles, si tiene tos, tiene fiebre y pierde peso, pendiente, puede ser posible, no es necesariamente así, pero puede ser posible que tenga tuberculosis. Bien, llegamos al final de nuestro espacio, estuvimos trabajando en la gerencia general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En los controles, César Arteaga. En la producción, Leonel Espinosa. Recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750 y vernos a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Le invitamos, por supuesto, que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa.
Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR,